la hoja viene con iconos, ¿no? Estos iconos los se copian pues de cualquier lado, ¿no? Uno puede crear en internet, uno puede ir y decir, quiero crear un icono en línea y va, le permite uno crear icono en línea y mire que aquí le creó un lapicito creo que algunos no conocerán los disquetes, pero este es un disquete donde se guardaba información. Y acá está como un disco donde dice limpiar y ahí ir a los datos. Bueno, todo esto son iconos que usted pudiera crear también acá. Usted pudiera ir y va acá a insertar ilustraciones y aquí hay imágenes que puede traer o formas, ¿cierto? Que también podría utilizar o iconos que aquí se ven, modelos 3D. Habría que ver, yo no lo he utilizado. Pero entonces, o formas, entonces miremos acá no sé, una forma que puede ser aquí una carita y la trae acá. Y eso te va a servir de botón, llamemos así, para poder activar la macro. O sea que las macros se activan o llamándolas del listado o utilizando una tecla rápida o agregándola a una imagen que se convierte en botón, ¿cierto? Pero bueno, si usted quiere, pudiera quitar eso y poner los suyos, ¿sí? Eso sería una manera de personalizar la macro, ¿cierto? Aquí hay cuatro, aquí hay estos tres y está el de la base de datos que dice que es una flechita para, en teoría, que me devuelva, es decir, que se vuelva como automático el proceso, que yo no tenga que hacer las cosas manuales, sino que se pueda hacer automático. Bien, y lo que se pretende es que yo digite información acá, por ejemplo, producto puede ser eh, leche de soya, ahí diciendo una cosa. Precio unitario 5.000, cantidad 2 total, ahí ya pone el total y el fecha de ingreso pues que fue el 19/02 del 2021, ¿sí? Esta información en teoría que yo digité aquí, cuando yo le dé clic en este botón guardar, se va a guardar aquí en la base de datos, en esta base, en este espacio, ¿cierto? Es decir, en este cuadro se toma esos datos y se guarda aquí. Y luego va a tomar y se va a guardar el siguiente dato y se va a crear como todos los registros, ¿cierto? De manera que usted aquí tiene un formulario y aquí tiene la base de datos organizada para guardarla, ¿cierto? Entonces lo que se pretende es crear una macro que haga ese tipo de acción, ¿cierto? Que me permita hacer ese tipo de acción. Bueno, bien. Lo primero que yo noto es que si yo guardo acá, empiezo a guardar, esta flechita empieza a fallar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ella va a empezar a agrandarse. Ella se agranda con el comportamiento de la hoja. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a irle acá de una vez y vamos a insertar arriba de este cuadro. Vamos a colocarnos en naranja. Esto como está el color de ese. ¿Este es este? No. Uy, uy, uy. ¿Es este? ¿Es este? Es este, ¿no? Vamos, si no estoy mal, y vamos a quitarle los bordes. Vamos a ponerle bordes a este. ¿Sí? Y vamos a subir la flechita como por acá. Vamos a poner acá, acá, ahí. A ver. Bueno, podemos cambiar el colorcito. Bueno, ya eso es de forma que se vea un poquito más atractivo. Ustedes que son más duchos para eso, yo soy malo para los colores. De hecho, soy daltónico de una versión del verde y no veo bien los colores. Entonces, con eso ya les digo todo. Eh, pero bueno, pues lo que vamos a hacer, no sé, estoy diciéndole una cosa y ahí quedó. De tal manera que ya la flechita pues no va a tener ese comportamiento extraño, ¿cierto? Como raro ahí, sino que va a poder, venga, miramos una cosa acá, ahí, y ahí queda. Bueno, lo otro que haría yo es quitar porque es que esto no me va a servir bien. Digamos, le voy a quitar vamos a seleccionar y le voy a quitar los bordes. Le voy a quitar los bordes. Y ahí lo dejo. Aquí la dejo ya. La voy a dejar así, ¿cierto? Entonces ahí nos queda esta parte, aquí nos queda el formulario y bien.
Entonces, ya creo que aquí en el formulario pues queda muy bonito, está muy atractivo, a mí me gusta cómo se ve. Tendríamos que entonces crear las macros, pero también podemos crear dos hipervínculos para que esto vaya a la hoja de base de datos, ¿cierto? Y que esta que dice volver formulario, pues también tenga un hipervínculo para que se devuelva al formulario, ¿cierto? Sean como botones de ida y de venida, por decirlo así. Bien, entonces lo vamos a hacer. Yo selecciono el botón, ¿cierto? Miren que cuando yo le doy clic aparece ese recuadro que estoy seleccionando el botón, ¿cierto? Entonces le voy a dar clic de la derecha y le voy a dar la opción de y vínculo. Fíjese acá que hay una opción que dice vínculo. Ahí aparecen varias posibilidades. Le voy a insertar vínculo, le voy a decir, me aparece este cuadrito de diálogo. Y aquí le digo que el lugar de este documento, y le voy a decir que me lo lleve a base de datos, ¿cierto? O sea, los hipervínculos me permite o integrar a cosas por fuera, ¿cierto? De la hoja, como otras hojas, otros archivos, e inclusive una página web, que active una página web, qué sé yo, ¿cierto? O también me puede permitir que me evoque o vaya a cierto lugar acá de las a ciertas hojas o a ciertos hasta lugares. Uno puede dejar como una especie de anclas y puede ir a un punto, a una celda en específico. Pero acá simplemente le vamos a decir que está en formulario o se vaya a base de datos. Le digo aceptar y ya quedó el hipervínculo. Fíjese que ya cuando yo lo vuelva ya no lo tenía agarrado, no lo tenía seleccionado. Paso el mouse y el mouse ya aparece una manito. Si le doy clic, pues me lleva al hipervínculo en la posición A1, ¿cierto? Y voy a hacer lo mismo con esto. Lo voy a seleccionar aquí, ¿cierto? Selecciono esto, le doy clic de la derecha, aparece este menú contextual. Es la forma más sencillita. Volverlo a hacer, clic. Y aquí está la opción de hipervínculo. Le doy clic y aparece este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo. Entonces ya no voy a colocar, claro, base porque estoy en base, sino que le digo, váyase a formulario y le doy aceptar. Y queda ahí, yo vuelvo a pasar, ya aparece con la manito y se devuelve, ¿cierto? O sea que sin problema. Aquí lo hicimos con los vínculos lo hicimos con estas imágenes, pero yo en teoría podría también aquí agregar vínculos a los textos o a las mismas celdas también, ¿sí? Mire, acá yo le podría decir, mire, esta celda que está aquí, que cuando aparezca, pues tengo un vínculo y cuando le dé clic que lo lleve a otro lado, qué sé yo. ¿Cierto? Los vínculos me permiten jugar con eso. Hasta yo podría aquí, como le decía, vínculo. Acá podría dar archivo y acá podría digitar. Mira que acá me da el listado como si estuviera ya en el disco duro. Y yo decir, mire, cuando aparezca ahí, que abra este archivo que se llama compendio hoja de vida, que es, qué sé yo, ¿cierto? Y va a quedar vinculado. Fíjese que ahí queda vinculado cuando le doy clic, pues él va a ir a abrir. Bueno, esto es mi hoja de vida, ¿sí? Pero bueno, cualquier cosa la que uno quisiera ahí hacer sin problema. Inclusive pude ponerlo en una página. Entonces yo puedo decirle, mire, ábrame virtual.ucompensar.edu.co. Y le doy a aceptar. Ahí quedó. Cuando le doy clic, bueno, ahí fue que me faltó de pronto digitarlo a un error. A ver, miremos. Puede ser que http:// A ver, ahora. Sí, eso era. Bueno, y ahí lo abrió, bien, y abrió ese link. No sé si yo me voy a entender con lo de los hipervínculos o hay alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. Está claro, profe. Vale, muy bien. Bueno, muy bien. Ahora entonces lo que tenemos que hacer pues es crear la macro. Vamos acá el chat de todos. Vamos a crear la macro. Vamos a hacer la de limpiar, que sería como la más sencillita de las dos, llamémoslo así. La de limpiar lo que haría es sencillamente eh, tomar esto, borrar datos de acá, es decir, hacer esto. Borrar aquí, esto no se borra, o sí, si esto se borra, acá no se hace nada y aquí se borra. Y que quede de esta forma, ¿cierto? Que quede de esta forma. Claro, si yo borro algo acá, pues ahí me queda mal porque borro la fórmula que multiplica C6 por C7, ¿cierto? Eso sería un error. Entonces la dejo quieta, ¿cierto?
Voy a colocar, entonces voy a crear la macro. Entonces lo primero que voy a hacer es, pues sencillamente voy a vista, ¿cierto? Voy a vista, voy a macros, ¿cierto? Voy a grabar macro, y voy a colocar el nombre de la macro. El nombre de la macro podría ser, claro, limpiar, 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 y le voy a poner una rayita al piso. Bueno, esta sí la voy a dejar así. Bien, escribimos, eh, permite borrar datos de las celdas C5, C6, C6, C7 y C9. Listo. De forma, de forma, de forma automática. Listo. Aceptar. Y ya, entonces la voy a hacer. ¿Sí? ¿Qué hago? Pues me paro acá, le doy clic, borro, le doy clic aquí, borro, le doy clic aquí, borro, le doy clic aquí, borro, ¿listo? Y ya. Y bueno, lo podría volver a colocar acá en producto para que quede listo, para que escriban, arranquen un nuevo registro, ¿cierto? Un nuevo registro de datos. Y le digo detener grabación, ¿listo? Y ya quedó grabada era muy sencilla, ¿cierto? Era simplemente que guarde que se debe borrar. Ahora, perdón, señor. ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguimos? Bien. Profe, ¿puedes volver a repetir cómo es que se graba la macro, profe? Claro, claro, claro. Bien. Voy acá, acuérdese, menú vista, ¿cierto? Menú vista, macros, grabar, bueno, en este caso grabar macro, sí, grabar macro. Es más, la voy a borrar, permíteme, voy a borrar la macro que acabé de hacer. ¿Cuál es? Limpiar se llama. Entonces la voy a eliminar, le digo que sí y arranco. Entonces voy, menú vista, busco el bloque de macros, abro macro, le voy a clic a grabar macro. Entonces ahí le doy un nombre que es limpiar. Limpiar, le digito pues la información de como tal de lo que va a ser la macro y le doy aceptar. Listo. Y entonces me paro aquí en la C5 y le doy suprimir o borrar, ¿cierto? Voy aquí con la del teclado, le digo borrar. Me paro en la C6 y le digo borrar. Me paro en la C7 y le digo borrar, o sea, suprimir o borrar, dependiendo de su teclado. Voy a la C9 y le digo borrar. Me vuelvo a parar en la C5 y termino la macro. Cierro acá, le digo detener, detener. Y listo, quedó la macro ya guardada, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Simplemente va a borrar, se borran datos de esas celdas para que vuelva yo a digitar. Entonces, ¿cómo se diría? A, a vincularla con el botón, con este botón limpiar. Entonces, selecciono el botón, ¿cierto? Le doy clic de la derecha, ¿sí? Y aquí está la opción de asignar macro, fíjese. No de vínculo, porque aquí no vamos a trabajar un vínculo de ir a un punto, sino de asignar la macro. Le doy clic a asignar la macro y le doy aquí la opción de limpiar. Y cuando le doy la opción de limpiar, le digo aceptar. O sea, seleccioné la macro que se llama limpiar y luego le digo aceptar. Cuando le doy clic aparte, fíjese que aquí ya quedó la macro asignada porque le aparece la manito al botón. Entonces yo coloco nombre del producto, entonces voy a probar. Nombre del producto puede ser quinoa. Quinoa. Precio unitario, pues precio unitario puede ser 6.000 pesos. La cantidad a comprar 5, entonces ahí más de 30.000. La fecha de ingreso fue el 20/02 del 2021. Enter ahí y le digo ahora, bueno, no he hecho el guardar, ¿cierto? Debería ser guardar, pero no lo hemos hecho. Vamos a probar ese limpiar. Entonces le doy clic en limpiar y listo. Entonces lo que hace es borrar los datos que hay ahí y volverme a parar para crear un nuevo registro. Entonces creamos la más sencillito que es limpiar. ¿Ya la probaron? ¿Les funcionó? Sí, señor. Vale, muy bien. A mí no. ¿Qué te generó? Tú me dices que, ¿dónde es que me paro para que borre? O sea, ya ingrese los datos.
Ya Sí, ingresé, entonces le señor. doy limpiar. Pero ya que guardaste la macro, ¿cierto? Ya, o sea, la macro ya está lista y está asignada al botón, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, en teoría, sí darle clic en el botón limpiar. Sí. No, pero no me limpia. ¿No? Mm, mm. O sea, cuando tú vas aquí al listado, ver macros, ¿qué macros tienes ahí? Ya te digo. Tengo encabezados y limpiar. Limpiar. Sí. Y cuando la ejecutas, párate en limpiar y dile ejecutar. Ya le di, pero no me borra nada. No borra, entonces fue que no quedó bien. No hace lo que se espera, ¿no? Correcto. Eh, entonces bórrala y vuelves a hacerla. Borra, o sea, elimínala ahí de ese listado, es decir, vas a macros, ver macros, vienes acá a limpiar, seleccionas esa que se llama limpiar y le das eliminar y le dices sí. ¿Listo? Entonces, limpiar, le doy eliminar. Listo, ya la eliminé. Entonces ahora, usted parece acá en la C5, deje aquí el cursor en la C5 y se va nuevamente a macros y va a grabar macro, ¿listo? Le da clic en grabar macro. Ah, debe ser por eso. Listo, ya. Ahora entonces le da limpiar. Le da el El nombre de nombre. limpiar, le Sí. escribe pues la descripción. Bueno, ahorita no, porque vamos Listo. rápido. Entonces le das clic en aceptar, ¿listo? Listo, ya. Listo. Entonces te paras acá en la C5, ¿cierto? Estás en la C5, ¿sí? Sí. Tú ves en el teclado que en la parte ¿cómo lo digo? Al lado del enter, arriba de las flechitas, hay un botón que dice suprimir o borrar. ¿Sí lo ves? Sí, correcto. Listo, entonces le voy a apretar ese botón. Ahí ya borré. Ahora me paro sobre la C6 y voy a hacer lo mismo. Con ese botón, suprimir o borrar. Oprimo ese botón del teclado, ¿cierto? Ahora Listo. vengo aquí a la C7 y hago lo mismo. Suprimir o borrar. ¿Listo? Y ahora Listo. voy acá a la C9 y hago lo mismo, el botón oprimir o borrar. Y vuelvo a pararme en la C5. ¿Listo? Listo. Listo, y ahora le vamos a ir aquí a macros y le vamos a decir detener grabación. Detener grabación. Claro, ya Listo. detuve la grabación. Bien. Entonces la vamos El a, nombre. la vamos es asignar al botón. Asignar al botón. Primero que todo, asignar el botón. Entonces, vengo acá al botón y le doy clic de la derecha sobre el botón. Clic de la derecha. ¿Sí ves? Sí. Y aparece este menú y le digo asignar macro. Le voy a llamar asignar una macro. Clic. Y ahí Sí. la macro que le voy a asignar del listado es limpiar, claro. Voy a tomar el botón es limpiar, pues la macro se llama limpiar, pues la voy a asignar esa macro y le digo aceptar. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces la vamos a probar. Vamos a la C5 y escribimos un producto. Así. Listo. Otro Y, producto puede ser tofu. Listo. Precio sí. unitario 7000. Cantidad 2, listo. Y fecha de ingreso fue ayer, 18/02 del 2021. ¿Listo? Ya digitaste esta información, ¿sí? 1802. Sí, señor, ya. Listo. Ahora sí nos vamos al botón. Ahí cuando tú te pasas sobre el botón te aparece manito, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces le damos clic Ok. y ahí borró. Ya me borró. Perfecto, sí. Perfecto, y ahí borró. Es una macro pequeñita, muy sencillita. Simplemente me permite borrar los datos que están en esa celda, ¿cierto? Eso es lo que hacemos. Listo, gracias, Preguntas profe. hasta ahí, muchachos. Bueno, listo, Carlos. Preguntas. Ana Milena, Ángela, Estelia, Carlos, Carolina. Katian, llegó Katian. Ujú. Bien, igual esto todo queda grabado, después yo lo edito, lo cargo para que ustedes lo vean y les queda en YouTube para que lo puedan disponer cuando quieran. En cualquier momento lo pueden utilizar. Bueno, listo. Ahora viene, vamos al guardar, que es el asunto interesante, ¿cierto? El guardar, ¿qué debería hacer?
en teoría debía seleccionar todo esto, ¿cierto? Seleccionar todo esto, estas cuatro, estas... Profe, disculpe un momentico, ¿cómo se guarda el archivo ahí? Porque le doy guardar para guardar el ejercicio. Entonces, ¿cómo se guarda ahí? Pues ojo que les comentaba que hay que guardarlo como libro de Excel con macros, ¿no? Hay que estar muy presente en eso. Archivo, guardar como, ¿cierto? Examinar y cuando le vamos a guardar, usted lo coloca no como libro de Excel, sino libro de Excel habilitado para macros. Ojo porque si no lo guardan así, pierden la información y el trabajo. Gracias. Y ahí vamos a guardar y ahí ya quedó para que no perdamos las macros. Sobre todo son las macros las que se perderían y eso sí, pues volverlas a hacer. Bueno, bien, entonces lo que vamos a hacer es, ¿qué debería hacer esta macro de guardar? Lo voy a decir aquí rápidamente. Tengamos aquí se digita algo. Voy a hacerlo como manual, ¿cierto? Es decir, aquí deberíamos escribir algo como almendras, almendras. Precio unitario, eso es como 9.000 pesos. 9.000 pesos. Y la cantidad va a ser 2 y la fecha de ingreso fue hoy, 19/02 del 2021. ¿Qué debería hacer la macro? Después de que yo digite esta información, la selecciono, control C, la trae aquí, ¿cierto? La trae aquí, ¿cierto? De hecho, él debería es como ir guardando, ¿no? Guardando, pero para ir guardándola adecuadamente, como es un registro que va guardando, hay que, primero que todo, debería agregar acá una fila. Bueno, a mí me pide insertar celdas copiadas. Bueno, antes de guardarla, lo que debería hacer es coger aquí abrir una fila, ¿cierto? Dejarla igual que la anterior. Y aquí ahora sí, ya haber guardado esa fila, o sea, en la 7, siempre en la 7, me paro aquí, selecciono, copio, me vengo acá, me paro aquí y le digo que inicio pegado especial y le digo que las copie de manera los valores de manera de transponer y le doy a aceptar y que copie los datos así, ¿cierto? Ahí queda perfecto. Profe, qué pena con usted, ¿podría volver a repetir Sí, lo que está no, haciendo? sí, Gracias. espérate que lo estoy pensando cómo lo voy a hacer, cómo lo que debería hacer. Es que después voy a hacer la macro bien despacito para que la vayamos entendiendo. Entonces, ya quedó ahí y listo. Y ya se debería, en teoría lo que debería hacer es devolverse, llegar acá y pararse acá y listo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Que uno digita la información acá y él la lleva acá de esta manera y la guarda y la deja ahí registrada, ¿cierto? Y eso es lo que debería hacer. De hecho, de pronto le podría decir guardar, que lo guarde. Y que después de que monte el registro, guarde para que quede el registro, no sea que se vaya a la luz y se pierda la información. Entonces debería ser así. Entonces, esos son los pasos que debe seguir esta macro de guardar. Entonces lo vamos a hacer. Vamos a hacer esos pasos, ¿cierto? Claro, el digitar la información no entra dentro de la macro, porque pues la información podría ser infinito tipo de información, ¿cierto? Entonces ahí ya están los datos de este que se llama almendra. Voy a borrar allá, vamos a borrar acá y voy a borrar formato, listo, y aquí queda así, listo. Entonces vamos a hacer esa macro paso a paso. Listo, ya se digitó la información. Cambiamos la información como, digamos que alguien digitó la información. Listo. Una información. Amaranto, vamos a colocar amaranto. O 9.000 pesos, sí, 9.000 pesos y se va a comprar tres. Listo, y eso se va a comprar para enviarse mañana. ¿Estoy diciendo alguna cosa? 21, 2021. Perfecto. Y luego lo que vamos a hacer, ya ahí está. Entonces ahora vamos a grabar la macro con los pasos que se deben hacer para que él guarde la información al otro lado. Entonces vengo acá a vista, macros, grabar macro y le voy a poner un nombre que va a ser guardar. Claro está. Guardar. Listo. Aquí le escribo macro para guardar los datos digitados en el formulario, en el formulario.
se crea un registro en base de datos. Punto. Le doy a aceptar. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer él primero? Se va a ir a base de datos. Eso es lo que va a hacer primero la macro. Se va a base de datos. Se viene a la fila 7. Entonces se viene a la fila 7 y ahí clic de la derecha sobre la fila 7 y le dice insertar. Clic. Ahí mismo viene acá y le dice el mismo formato de abajo para que quede en blanco. Clic, quedó en blanco. Listo. Va a formulario y selecciona estas filas, ¿cierto? Hasta ahí no hay problema porque es una cosa sencillita, insertar una fila en la posición 7, ¿cierto? Y seleccionar estas filas. Le da control C o copiar, como usted quiera, le doy control C, aquí es copiar. Se va nuevamente a base de datos, viene acá y selecciona de la A7 a la E7. Selecciona ahí, ¿cierto? Todo se está guardando en la macro, significa que todo esto que estoy haciendo acá se está guardando en la macro, ¿cierto? Y luego voy a hacer un pegado especial, porque quiero que sea transponer esa información, no ponerla como está de manera vertical, sino ponerla de manera horizontal. Entonces voy acá, puede ser por acá por el menú, también funciona, inicio, voy acá, despliego acá donde dice pegar, despliego y busco pegado especial. Le doy clic en pegado especial y abre este cuadrito de diálogo. Este cuadrito entonces es valores y transponer, ¿cierto? Entonces son los valores y transponer, es decir, que va a guardar la información. No se va a traer los formatos de la información, sino los valores, es lo que nos importa, ¿cierto? Y la va a transponer de manera que la pone de manera horizontal, no vertical como está, sino horizontal. Y le doy a aceptar. Listo, ahí lo guardó. Si usted quiere, le puede poner acá entonces unos bordes, ¿cierto? Para que quede como con bordecito. Y luego, formulario, me devuelvo al formulario y me paro sobre aquí, sobre Amaranto, puede ser. Y paro porque eso es lo que hacía ya se trajo la información, la pasó allá a la base de datos y ya es lo que queremos que haga la macro. Entonces le digo aquí vista y le digo acá detener la grabación porque ya acabé, ya no necesito más, digo detener la grabación y ya quedó guardada nuestra nuestra macro que es la que necesitamos. Bien, entonces venimos acá y ahora lo que vamos a hacer es relacionarla con el botón guardar, ¿sí? Vincularla, ¿cierto? Asignarle, como dice el término, asignar la macro a esa imagen para que al asignarse se convierta en un botoncito. Entonces vamos a dar clic de la derecha y está la opción de asignar macro, le doy clic en asignar macro y aquí está la opción de guardar, ¿sí? Sí, ahí está el botón, la macro, ¿cierto? La que acabamos de crear, la que se llama guardar. Y le doy aceptar. ¿Listo? Ya quedó. Voy a utilizar limpiar. ¿Listo? Y ahora vamos a crear un registro que se llame otro producto ahí raro que puede ser. Nueces. Estoy diciendo alguna cosa. Vamos a colocar aquí nueces. ¿Listo? Aquí precio unitario va a ser 10.000. Van a ser 2 y va a ser del día de hoy, 19/02/2021. Listo. Y lo que voy a hacer es guardarla. Clic en guardar. ¿Listo? Clic en limpiar y vuelvo y monto otro registro. Entonces pues voy a ver que se agregó bien el registro de las nueces. Entonces le voy a base de datos. Vengo acá y fíjate que ya lo agregó, ¿cierto? Ya teníamos el del amaranto, ¿sí? Y ahora me guardó el de las nueces. Y ahí ya guardamos la macro.